Hola y bienvenidos a este video. Mi nombre es David Eli Vázquez Hernández y hablaremos un poco sobre la inflación. En este tema veremos qué es la inflación, cuáles son sus causas y consecuencias. Conoceremos lo que es el rendimiento real, la prima de riesgo y la tasa negativa. También hablaremos un poco sobre la deflación y como último tema veremos lo que son los derechos transferidos de un bien con inflación. En este tema también veremos un pequeño ejercicio con la tabla de amortización para conocer el valor real del bien que estamos transfiriendo. ¿Qué es la inflación? La inflación, por su nombre, por su contexto coloquial, podríamos decir que es el incremento continuo y generalizado de los precios de los bienes y productos y servicios también producidos por la economía en un país. En este caso lo pondremos un ejemplo fácil. Todo esto, la canasta básica, está aquí como ejemplo porque es para lo que todos en la economía del mundo nos alcanza. Por lo tanto, en México, el valor que puede adquirir la canasta básica puede ir desde los 100 pesos, los 100 pesos hasta los 150 pesos. Estos son productos básicos que puede ser leche, alimento, agua, huevo, tortilla, lo que sea. ¿Qué pasa en la inflación? Lo que ocurre es que si todo esto llegaba a costar 100 a 150, lo que hace con inflación es que todo esto suba de una manera tan alta que pueda llegar simplemente a costar el doble. Por lo tanto, sería que podría costar entre 200 a 300 pesos. Lo mismo pasa con la inflación. En la inflación ocurre un efecto que con el dinero, el poder adquisitivo que tiene el dinero, digamos que estos 20 pesos alcanzaban para comprar un quinto de esta parte. Lo que hace es que este valor de dinero disminuya. El valor de dinero en un valorómetro, imaginemos que está en esta raya. Al haber tanta inflación, al haber duplicado, su valor adquisitivo también tiende a disminuir llegando hasta este punto, haciendo que necesites más dinero para poder adquirir más productos y por lo tanto la gente tenga que trabajar más para adquirir más, o por el contrario ocurre una inflación baja. Ese es otro punto que también podemos ver, que la inflación baja es que ocurre una inflación, sí, ocurre una inflación, pero esta, al contrario de irse hasta arriba, va yendo lentamente, haciendo que también el poder adquisitivo del dinero se mantenga en un nivel no tan alto como lo tenemos aquí, pero sí estable, haciendo que podamos todavía adquirir bienes y servicios a un precio un poco más elevado. Pero en toda la economía de los países en el mundo se da esto, y esto es muy común, porque cada cierto trimestre o periodo en el que hacen sus conteos, ocurre una inflación y una deflación, que es lo que veremos más adelante. Ahora hablaremos un poco sobre las causas y consecuencias. Hay tres esenciales que son las causas principales en lo que es la inflación. El primero de ellos es que ocurre una emisión masiva de dinero. Esto quiere decir que al ciudadano promedio ganaba una cierta cantidad de dinero, pero al momento de la inflación ocurre que el gobierno decide poner más dinero en el ciudadano y este adquiere una mayor adquisición de dinero. Pero esto no ayuda porque esto solo es para cubrir un déficit presupuestal que el gobierno ha causado por sus propios intereses. El segundo y también que ocurre es que la moneda circulante que tenemos aquí aumenta su valor. Pero esto hace que la gente tenga más tentaciones a comprar bienes y servicios. Pero la producción de estos, bueno, la consecuencia de estos hace que no pueda ser demandada todo esto. Y al querer tanto dinero, la gente tiene tanto para gastar, pero los bienes y servicios no están igualmente balanceados, como vamos a ver aquí. La demanda es demasiada, pero los bienes son insuficientes para cada uno de nosotros. El tercer y el último que también es más afectante es que la moneda circulante, al ser tan incrementada, como ya dijimos, por la producción de bienes y servicios, estos intentarán satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros, pero al ser insuficientes, hace que estos también adquieran otro valor y la gente al mismo tiempo decida ya no querer adquirirlos, sino que decide mantenerse en un estado neutro.
Por lo tanto, mientras más aumenta el dinero, más va a aumentar lo que es la producción de bienes y servicios para poder satisfacer cada una de las necesidades humanas. Sus consecuencias es que el poder adquisitivo del dinero va a ir cayendo lentamente, no va a irse directamente así de golpe. Lo que va a causar es que el dinero lentamente va a ir disminuyendo por una de las causas de los bienes y servicios, haciendo que éste a su vez pierda su valor por tanta inflación que se le ha dado al ciudadano. La elevación de los bienes y productos es indiscutible, ocurrirá lentamente o rápidamente dependiendo cómo sea la inflación y qué tan fuerte sea. Las tasas de interés también podrían incrementarse, pero estas a su vez tampoco ayudarían bastante al ciudadano. Aumentarían las tasas activas, pasivas, y al momento de ocurrir esto, la gente pensará que esto no le ayudará, no beneficiará tanto el subsidio económico y pensarán que no ha servido de nada y se darán cuenta de que el país está peor. Así poniéndolo en un contexto más simple. Así que tampoco no haber tantas tasas de intereses o incrementarse, los créditos no son otorgados y por lo tanto estos disminuyen. Y el crecimiento económico del país termina siendo algo como esto. En momentos de inflación, los inversionistas tienen muchas dudas acerca de lo que ocurrirá en la economía del país, por lo tanto, ellos en sus inversiones esperan una tasa de interés que pueda tanto beneficiarlos como no perjudicarlos en momentos de inflación, así que tienen el miedo de que el poder adquisitivo del dinero baje tanto y exigen una tasa que pueda cubrir esos gastos, que a su vez ayude a su capital invertido y les dé beneficios económicos futuros. Esto a su vez hace que cuando pierdan, cuando acabe el vencimiento de su tasa de interés, ellos quieren que su valor adquirido de esta tasa sea mucho mayor al que se espera, porque ellos tienen miedo de que lo que ocurre en la inflación, ya que en una economía, en una inflación, es inexacta, puede ocurrir una alta tanto como una baja, no es indiscutible porque nadie sabe lo que ocurrirá. Así que los bancos, al no querer perder a estos inversionistas, deciden hacer una estrategia, algo que ellos llaman una prima de seguro, de riesgo. ¿Qué es esto? Una prima de riesgo es un beneficio que le dan a los inversionistas por invertir en sus bancos o en algunos proyectos. Este beneficio puede ayudarlos a que los motive a invertir más o llamar a más inversionistas, ya que al banco, al saber que hay más arriesgándose en las formas de inversión, ellos saben que hay más gente interesada. Por lo tanto, este es un beneficio que les da solo a aquellos que deciden arriesgarse en tiempos de inflación. Por lo tanto, este beneficio les puede ayudar en su tasa de interés a que incremente. Claro, si ocurre la desgracia de que la economía se caiga para abajo, pues entonces no sería de mucha ayuda. Así que ellos esperan que todo este beneficio de la prima de riesgo más su tasa de interés sea lo suficientemente susceptible para no caer en una tasa real negativa. No negativa. Que esta de la tasa real negativa sería que si su tasa de interés más su prima de seguros no logra subsistir todas sus inversiones, sus precios que ellos han invertido caerían, y esto es básicamente el significado de lo que es la tasa de interés negativa. Tasa real no negativa. Ahora hablemos un poco sobre la deflación. La deflación es la caída generalizada y prolongada de los bienes y servicios de un país como consecuencia de una fuerte crisis económica. El dinero entonces caería de esta forma. Y para que se declare en un país como deflación, tiene que ocurrir como mínimo 2 semestres en los cuales haya tenido bajas consecutivas en los precios, equivalente a 12 meses o un año. Esta deflación tiene ventajas y desventajas. La primera de ellas es que al disminuir los precios un poco, el sueldo de los trabajadores aumenta y y en las fábricas tienen que empeñarse
en cubrir esos productos de alguna forma, así que hacen más productos pero un poco menores de calidad. Pero eso a su vez crea un ciclo, porque los trabajadores, al ver que ha bajado tanto el precio, deciden que no van a comprar, haciendo así que la demanda de bienes y servicios caiga. Por lo tanto, esperan que bajen más los precios, haciendo que, de nuevo, ocurra un mayor poder adquisitivo en su salario, haciendo que las empresas gasten menos, pero de un modo que puedan cubrir tanto sus bienes o su producción mínima para que pueda satisfacer las necesidades. Esto puede ocurrir en una inflación muy fácilmente. La gente quiere menos para adquirir más, pero estos pierden, pero también quieren menos, y esto ocurre en una inflación muy común. Ahora vemos lo que son los derechos transferidos de un bien con inflación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un derecho transferido con inflación. Como podemos ver, dice, Don Poncho realizó una compra de una casa en Macuiltianguis hace 3 años con como apoyo a los necesitados que daría cuando él muriese. El valor del inmueble era 2.150.000 pesos y 200.000 en gastos fijos, agua, luz, predial, etc. Don Poncho dio un enganche del 35% del valor de la casa y el 65% restante lo pagaría con un crédito hipotecario otorgado por Banks durante 6 años de plazo, contados desde el día de la compra en abonos semestrales vencidos. El día de hoy se da la noticia de que murió y su hijo quiere saber cuánto está dejando a los damnificados si le cobraban intereses con una tasa del 20% anual capitalizable semestralmente. El valor del inmueble aumentó un 1.5% semestral con inflación y su hijo, después de pensarlo un poco, acordó seguir pagando por la casa los próximos 3 años hasta liquidar el préstamo. Pasemos los datos al pizarrón. Muy bien, ya tenemos los datos que nos decía el ejercicio. Nos decía que el valor del inmueble es de 2.150.000 pesos, con gastos fijos de 200.000, enganche de 35, el crédito de 65%, la inflación de 1.5, los intereses son del 20% anual capitalizable semestralmente y el tiempo es de 6 años, que es lo mismo 12 semestres. Primero conoceremos lo que es el capital. Nos dijo que ya había pagado un 35% de enganche. Por lo tanto, a 2.150.000 le sacamos el 65%, que esto es igual a 1.397.500. Es lo mismo que multiplicar esto, 2 millones, por 0.65, que sería el 65%, para obtener este resultado. Para obtener la renta, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La fórmula de renta para este ejercicio que vamos a utilizar será la siguiente. Obtenemos que para obtener esta renta tenemos que buscar lo que es tenemos que simplificar lo que es la fórmula de capital, que es la de capital es igual a renta por 1 menos 1 más tasa de interés sobre el periodo de tiempo a la menos n. Todo esto está dividido sobre la tasa de interés. Sustituyendo los datos tenemos que sería el capital, hablamos que es de 139.000, 1.397.500. Es lo mismo a R, que esto es lo mismo a si pasamos estos datos. 1 menos 1 más 0.20, que es la tasa de interés, entre el periodo, que es de 2, porque estamos hablando de semestres, en el plazo de 12, sobre 0.20 entre 2. Haciendo toda esta fórmula, obtenemos que la renta sería igual a 1.397.500 sobre, tenemos que poner aquí todo esto de esta fórmula. Aquí con mi calculadora yo ya obtuve el resultado, que es 6.813691.823. Lo escribimos aquí,
6.8136.918.23. Y de la renta obtenemos como resultado el valor de 205.101.73. Lo podemos revisar aquí en la calculadora. Lo redondeamos a 2 centavos porque estamos hablando de moneda y así obtenemos la renta. Ahora, una vez obtenida la renta, se nos dijo que don Poncho había fallecido 3 años después. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar el capital de 3 años, que es lo mismo que el capital de 6 semestres. Para eso, solamente si recordamos la fórmula de capital, sustituiríamos ya con el valor de la renta que obtuvimos. Esto sería que el capital de 3 años es igual a 205.101.7328 y aplicamos toda la fórmula de que va aquí arriba. 1 menos 1 más 0.20% entre 2 menos 6 sobre 0.20% entre 2. Este nos da un capital nuevo de, sustituimos todo esto en la calculadora, 893.271.5163. Como vamos a redondearlo directamente, sería 0.52. Así que lo anotamos todo esto. Y nuestro nuevo capital sería de 893.271.52 pesos. Ya obtenemos los datos que nos da todo el ejercicio. Una vez teniendo todos los datos correspondientes, pasamos a la tabla de amortización. En el saldo pondremos el capital, el primero que obtuvimos, 1.397.500 pesos. Ponemos aquí 1.397.500 pesos. Lo que hacemos a continuación es poner la renta. La renta es una renta fija, por lo tanto, esta no va a cambiar, así que será la misma para los siguientes semestres. Ponemos aquí 205.101.73. Como sabemos que es la misma, pondremos este distintivo para saber que ocupamos lo mismo. El interés, para obtenerlo, tenemos que multiplicar el saldo por lo que sería el porcentaje que tuvimos, que los intereses serían a 20% anual capitalizable semestralmente. Así que 1.397.500 por 0.20 entre 2 nos da como resultado 139.750. Para la amortización tenemos que a la renta quitarle lo de los intereses, el valor de los intereses, lo que obtenemos por un valor de 65.351, no 71, 51.73. Para obtener el nuevo saldo, tenemos que el saldo anterior tenemos que restarlo con la amortización que obtuvimos, siendo así 1.332.148.27. Para obtener el IVA de los intereses, solo tenemos que multiplicar 0.16 al IVA que ya habíamos, a los intereses que ya teníamos. Este resultado nos daría 22.360. Y para obtener el pago fijo, solamente le sumamos lo de la renta más los intereses para obtener el valor de pago fijo. Tenemos que es 227.461.73. Repetimos este proceso para cada uno de los meses. Y al final, en el sexto mes, deberíamos obtener lo que es nuestro capital después de 3 años. Ya una vez hecha la tabla de amortización, podemos ver que repetimos cada uno de los siguientes procesos, obteniendo así diferentes resultados. Pero, si recordamos, el capital después de los 3 años deberá coincidir
con el sexto semestre. Así que, como podemos ver, 893.271.56 coincide con el capital. Ahora veremos cómo sacar la inflación. Para obtener lo que es nuestra inflación, vamos a aplicar la que es la fórmula de monto, pero tendremos que sacar otro capital. Para esto tenemos que sacar una diferencia entre capitales. Así que a 1.397.500 le quitamos 893.271.52 y nos debería dar 504.228.48 pesos. Esa es nuestra diferencia. Y para obtener nuestro nuevo capital, tenemos que sumar. Para obtener nuevo capital no es nada más que sumar los gastos fijos más nuestro capital inicial más la diferencia que ya obtuvimos. Esto nos da un total de 2.101.728.48. A este le aplicamos la fórmula de monto. Para obtener nuestro valor con la inflación tenemos que hacer lo siguiente. Con el nuevo capital, que es de 2.100.000, voy a borrar esto, 101.728, lo multiplicamos por 1 más la inflación que se nos dio, que es 1.5%. Sería 0.015. Todo esto lo multiplicamos por la cantidad que nos falta, que son 6 semestres. A esta cantidad nos daría un valor de inflación igual a 2.298.120.85 pesos. Entonces, este sería nuestro resultado de la casa con inflación después de 3 años. Y así es como sabemos los derechos de un bien con inflación. Tenemos nuestros datos principales que ya hemos sacado, hicimos la tabla, obtuvimos la renta, el primer capital, el capital después de 3 años, su diferencia de ellos con obteniendo nuevo capital y sacando con la fórmula de monto, obtuvimos lo que es el valor real del bien con inflación. Y esto sería todo del tema de inflación.